Bueno, buenas tardes. Nos acompaña René Silvera, pero lo vamos a poner en contexto a los expositores, porque tenemos uno principal, pero después de trabajar casi 2 días arduamente con Raúl, le vamos a decir que nos transmita su experiencia, pero en líneas generales les vamos a decir que acá hay alumnos de segundo año del ciclo básico de contador público. La materia es macroeconomía básica. Hemos tomado el parcial y, ¿cómo se llama? Hoy vamos a resolver el parcial después de esta charla y que en líneas generales ese es el marco o el público que tenemos, y también ha venido personas en función de la difusión que ha hecho la universidad y que hemos hecho nosotros a escuchar, digamos, esta experiencia, digamos, de la presentación del libro Keynes y Hessel. René Silvera, que es el secretario de Extensión de la universidad, está el loguito de la universidad. Entre hoy y mañana tenemos otra actividad en La Real presentando el libro y una gran oportunidad de fundamentalmente lo que nos va a transmitir, para ser bien sintético y darle la palabra a René, es cómo la historia, Keynes y Hessel, Keynes alemán-argentino, Hessel alemán-argentino, creador de Villa Gesell, lo conocemos por Villa Gesell nosotros, pero en líneas generales, y Keynes están emparentados, digamos, en lo que se llamó Escuela Macroeconómica del Río de la Plata o Escuela de Estudios Económicos del Río de la Plata, cómo están los jesuitas emparentados con Adam Smith y cómo Latinoamérica tuvo preponderancia en esos momentos, pero no solamente vamos a hablar de historia, sino que vamos a ver, extractar, digamos, a través de Carlos Luch, que esa historia tiene vigencia hoy en ciertas medidas de política macroeconómica que habría que tomar en nuestro tiempo, referenciados en lo que Argentina necesita. Así que es una experiencia interesante. El título no lo plantea así, pero es lo que vamos a escuchar de Carlos Fernando Luch. Adelante, René. Bueno, en principio, buenas tardes a todas y a todos ustedes, estudiantes. Bienvenidos a nuestros, no solamente visitantes, sino también colaboradores en una idea central que hay hoy en Comodoro Rivadavia, donde la extensión universitaria se ve comprometida en el tema puntualmente de participar, en la posibilidad de pensar un Comodoro Rivadavia para un futuro, una universidad para un futuro, y obviamente que la economía constituye un aspecto totalmente central en ese tema. Por eso se ancla en la extensión universitaria esta posibilidad de esta gran discusión, este gran debate. Creo que está formulado en forma de pregunta ahí, ¿no? Un nuevo paradigma. Es interesante esto también pensar porque la pregunta obviamente somete a la posibilidad de discusión, y otra cosa importante es que el libro en realidad tiene que someterse a la discusión, a la divulgación una vez realizado. Por eso es importante como actividad extensionista, ¿no? El libro no termina cuando se imprime y ya lo tengo. El libro comienza su recorrido en ese momento y tiene trascendencia y aplicabilidad después, y esto del paradigma es una realidad. Hoy el mundo vive una realidad, primero urgente, segundo a una velocidad tremenda, y para la formación de profesionales, y en este caso de ciencias económicas, necesariamente tenemos que comenzar a mirar la aplicabilidad desde el inicio de las carreras para tener justamente un panorama de esa realidad que hoy se nos presenta como virtual, como difusa, como de alguna manera también turbulenta. Y creo que la ciencia, la docencia y la extensión quieren contribuir a este aspecto de ordenamientos y de renacimientos de cuestiones que tenemos que tomar. Así que nada, simplemente agradecerles a ustedes que están presentes aquí, decirles también que esto no va a ser el primer encuentro que vamos a hacer, me parece que van a surgir otras ideas más, y obviamente volver a darle la bienvenida a nuestros visitantes, que se hayan sentido bien en nuestra universidad y que sepan que la universidad pública no se apaga. Eso es importante para nosotros como universidad, para saber que la vigencia de la universidad siempre está en relación con este conocimiento necesario. Gracias. Gracias a René. Está el delegado zonal también, está nuestra delegada académica. O sea, esto enmarca, digamos, la importancia que tiene la universidad, no solamente intra-aula, sino también en relación con la comunidad que está sufriendo, digamos, una crisis
muy potente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los universitarios para mejorar esa realidad socioeconómica tan compleja que estamos viviendo? El doctor Carlos Fernando Louch es docente, economista y abogado, docente de la Universidad de Buenos Aires y presidente del Instituto de Estudios Económicos de Silvio Gesell, y viene a compartir con nosotros una jornada de trabajo, como le decimos, con una mirada histórica, pero también con una mirada práctica. Así que, Carlos Fernando, gracias por estar con nosotros. Gracias a Raúl Colauti también, que lo viene acompañando, y le vamos a pedir alguna apreciación, y te dejo con los alumnos. Bárbaro, muchísimas gracias, César. Es un honor para mí realmente. César, además de profesor de macroeconomía, hemos hablado mucho, está a cargo del observatorio de ciencias económicas, con lo cual tiene un tema instrumental, herramental y práctico, es decir, vamos bajando a la línea concreta de la ejecución todos estos temas que ahora vamos a ver. Agradecer a los representantes, zonales, profesores, allá el doctor, un gustazo, gracias por venir. Bueno, y amigos, Mario también, y a los organizadores, bueno, a todos ustedes, y a René en particular, sí, a Jorge Sánchez, por supuesto. Y René, tus palabras también, cuando hablaste de nuevo paradigma, docencia, ciencia y extensión, en ese orden. Y la cita de nuevo paradigma nos invita al ocaso de un sistema y el nacimiento de otro. Bueno, es una pregunta provocativa, por supuesto, es una pregunta que trae sus propias respuestas que vamos a analizar acá. Y ahora quiero analizar las distintas perspectivas del nuevo paradigma. Y a Raúl Colauti, que también vino, después te vamos a pedir unas palabras también, que está también en ejecución del proyecto, en el equipo del proyecto también, que nos va a ampliar algunas ideas que estamos trabajando también. Si te animás en 5 o 10 minutos, si podés, yo sé que vos podés, pero sería bueno escucharlo también, porque es la bajada práctica de esto. Bueno, y nuevo paradigma, ¿de qué nuevo paradigma? Nuevo paradigma en 3 ámbitos. Nuevo paradigma de la economía. Nosotros hablamos de la economía de la abundancia, no de la economía de la escasez. La economía se define hoy por la ciencia económica como la administración, ¿no es cierto?, y el estudio de recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples y crecientes, ¿no? El estudio de la producción, la distribución y consumo, pero cuando ya hablamos de recursos escasos para necesidades múltiples, estamos jorobados, quiere decir que son escasos, y como las necesidades son crecientes y múltiples, nunca van a alcanzar. Es un paradigma de escasez. Y hay un paradigma financiero arriba de eso que exige la ganancia financiera, el apalancamiento y la deuda, que presiona mucho en la conformación de nuestras sociedades y la producción. Concentración financiera, escasez, codicia y una serie de valores sociales que implican la existencia de estos vectores financieros que buscan la acumulación financiera y la generación de deuda de forma acelerada y con apalancamiento. Entonces vivimos en una sociedad, digamos, bastante exigida en ese aspecto y que genera mucho conflicto. Y nosotros entonces hablamos de un nuevo paradigma de la economía natural, una economía de la abundancia, una economía donde se pueden integrar sectores y a la gente sin que esté la presión de la deuda y de la economía financiera. Así que ese es el primer paradigma. Tenemos un capitalismo económico, pero existe otro capitalismo financiero que pasa desapercibido. Lo que en realidad estamos viendo es un capitalismo financiero donde las deudas se multiplican. No es lo mismo que el capitalismo económico. Y hablamos de un capitalismo natural que está explicado en función de la tasa de interés como norma en el funcionamiento de la economía, de la evaluación de proyectos, y después tenemos toda una estructura de la macroeconomía en orden a eso. Ese es el primer paradigma. La otra interpretación del nuevo paradigma es lo que viene. Si esto no va, porque está en crisis, por la deuda pública de los países, de las familias y de las personas, o en mora hoy con las tarjetas de crédito, van aumentando porque el dinero no alcanza, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿A dónde va el mundo con los conflictos que se aceleran, geopolíticos, las guerras que vemos, que tienen mucho sentido monetario también? Y los países no están pudiendo pagar sus deudas públicas, que se siguen multiplicando. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el nuevo paradigma? Bueno, acá también se pretende responder eso. Y por tercero, algo más desafiante todavía, o digamos en este sentido provocativo, pero es real. Es la primera vez que sale documentación inédita sobre la relación del señor John Maynard Keynes, que es el creador de la economía moderna, o la macroeconomía como disciplina, porque acá lo tenemos al profesor César Herrera, y ustedes, alumnos de economía y de macroeconomía, decirles que la macroeconomía fue
creada, nacida y ejecutada por primera vez en la Argentina. Y esto es un nuevo paradigma porque ninguno de ustedes, como nosotros, como yo tampoco lo sabíamos, viajé a Alemania en el año 2003, después de lo que fue el escándalo del 2001, lo que pasó con los bancos en Argentina. En Europa decían, bueno, ya cerraron, acá va a pasar lo mismo, acá vamos a tener una crisis financiera y bancaria, los bancos no pueden devolver los depósitos, y es cierto, pasó en el 2007-2008 con la crisis de subprime, pero hoy los bancos están sobregirados. Si la gente va a retirar los depósitos en los bancos europeos, los depósitos no van a estar. Entonces, todo eso hoy está en un equilibrio bastante frágil, aunque no lo manifiesten los medios, pero si esto ocurre, ¿cómo sigue la historia? Argentina atravesó por eso, y los alemanes nos preguntaban cómo hicieron. Bueno, y hay una serie de herramientas que después Raúl nos vas a hablar sobre sistemas monetarios comerciales y monetarios, digamos, sociales, comunitarios, productivos sin interés, monedas complementarias. Hoy tenemos todo el mundo cripto, que llamamos monedas complementarias. Algunos son dinero, otros son activos financieros, porque hay muchas formas de clasificarlos, pero hoy tenemos una explosión de recursos que tenemos que utilizar y ordenar bien. Así que el nuevo paradigma, el tercer concepto de nuevo paradigma, es el nacimiento de la macroeconomía en la Argentina. Éramos creadores de cultura, la generación del 80, que es la que ocupa y desarrolla la Patagonia con proyectos como Comodoro Rivadavia. Hoy hablamos que Ezequiel Ramos Mejía fue quien, dicen que viniendo a buscar agua encontró petróleo, pero vinieron a buscar petróleo. Y ya en aquel momento había proyectos de desarrollo de la Patagonia con empresas hidráulicas, represas hidráulicas y con sistemas ferroviarios como parrilla, con una columna vertebral y radiales, rutas, pueblos y un gran ciudad industrial en Nahuel Huapi. Nada de eso se pudo realizar porque dice que hay conspiraciones del imperio invisible. Hoy le regalé a la facultad un libro de Arturo Frondizi donde dice que hay un imperio invisible que impidió el desarrollo de la Patagonia. Se los dejo también como desafío a estos libros para ver, bueno, qué pasó y todo lo que hay por hacer. Pero esa misma generación fue la que creó la macroeconomía, que dejó el patrón oro, que ahora vamos a ver y lo voy a explicar un poco más de detalle, que regía como la convertibilidad en ese momento de caballo 1 a 1 con el dólar, había 1 a 1 el peso argentino con el oro, y el dinero era el oro. Y la Argentina dice, no, como hay poco oro, vamos a dejar el oro que genera escasez y codicia y vamos a crear nuestra propia moneda independiente del oro. Cambiaron la conversión del peso con el oro. Hubo una devaluación del 150%, sin inflación. Hay otra cuestión instalada que gente conocida, economistas muy conocidos, dicen que la devaluación genera inflación. Eso no es cierto, lo dicen tanto de izquierda como de derecha. No es verdad y la experiencia histórica lo comprueba, tanto en aquellas épocas como ahora, ¿no? En el gobierno de Néstor Kirchner, cuando en el 2003 se hereda el programa de Remes, Lenikov y Lavagna, en la Argentina sale el corralito con una devaluación del 400% entre el 2003 y 2007, en realidad es 2002 al 2007, y durante esos 5 años la inflación fue apenas por arriba del 60%. O sea que allí tuvimos una devaluación del 400% que mejoró el tipo de cambio por exportación y solamente 65% de inflación. ¿No es cierto entonces que la devaluación genera inflación? Mentira. ¿Hay forma de devaluar sin inflación? Sí, las hay. Uno de nuestros referentes actuales, hay grandes macroeconomistas argentinos que hoy nos estudian, actualmente está Eduardo Conesa, pero anteriormente teníamos a gente muy prestigiosa, son conocidos Raúl Prebisch, por ejemplo, como desarrollista, cuyo plan de desarrollo hizo para la Argentina, pero se lo llevaron a Brasil. Brasil se desarrolla con el proyecto desarrollista de Prebisch. O sea, hay toda una línea de economistas que podemos ir hasta atrás. Hablamos de Alejandro Bunge. Argentina midió el PBI y el desarrollo de estadísticas e indicadores antes que los Estados Unidos. Fue el primer país del mundo en 1929 en medir el Producto Bruto Interno y geográfico. Después lo hizo Estados Unidos. Argentina crea el INDEC, es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 1923 más o menos, que era una dirección nacional. Lo hace Alejandro Bunge, un ingeniero que estudió en Alemania, discípulo de Ernesto Torkins. Ernesto Torkins, a su vez empresario y amigo de Silvio Gesell, y quien dijo que había que diseñar un INDEC, o sea, un índice de precios, fue Silvio Gesell en este libro, que es El Orden Económico Natural, por Libre Tierra y Libre Moneda, donde hace las primeras formulaciones de macroeconomía que después John Maynard Keynes toma en Inglaterra 30 años después y cumplen en esos dos países, Estados Unidos e Inglaterra, para salir de la Gran Depresión del 30. Este rápido recorrido que los hago es un nuevo paradigma de la Argentina. Argentina creadora de cultura, de científicos y americana, saliendo de la cultura europea, que tenía otras características continentales. Nosotros como un país libre y demás, americano, teníamos
otra forma de realizar hacer las cosas y que éramos un país muy importante y no es como ahora. Entonces tenemos un lugar a donde volver, una historia no solo de grandes hombres, sino de grandes acontecimientos y realizaciones de un conjunto de gente como nosotros, no individuos. O sea, podemos volver ahí y recuperar un poco de la autoestima perdida, yendo a las fuentes que nutren una buena enseñanza y una buena disciplina. Así que sigamos con esto. Acá dice, base por un orden económico natural. Acá tenemos, con el sol de la Argentina, la creación de la economía del futuro. En aquel momento Argentina abandona el patrón oro en una reforma monetaria en 1899, a instancias del desarrollo de Silvio Gesell en Argentina, después de la crisis Baring de 1890, que es la primera crisis de deuda del tercer mundo. La Argentina adopta el patrón oro, o sea, una convertida estricta 1 a 1, hasta 1899, que la economía argentina agonizaba, y Silvio Gesell dice, tenemos que devaluar y pasar de la teoría del valor, como que el valor estaba en el oro, y como decía Marx y la escuela económica inglesa, que ustedes saben que Marx dice, esto es para mi amigo René y gente conocida marxista que todavía dicen que el valor trabajo tiene valor y por lo tanto es la cantidad de oro que tiene una hora de trabajo, pero la verdad es que el oro no se come y no tiene valor. Pero hay muchos que todavía siguen diciendo esto, tanto desde el marxismo como desde el monetarismo, porque dicen que tiene valor intrínseco el oro. Y Gesell dice, no, ¿cómo va a tener valor intrínseco? Yo lo desarmo y no encuentro el valor intrínseco, eso no es científico. Dice, en realidad el dinero tiene que servir para intercambiar bienes y servicios, hacer crecer la economía, pero no para acumularlo. Entonces, el oro, si es escaso y no hay oro, me paraliza la economía. Sin embargo, entonces tiene que seguir funcionando. ¿Cómo hago? Y entonces propone reemplazar la teoría del valor, que está basada en el valor oro, por la teoría de los precios. Esto es la base de la macroeconomía y de la teoría keynesiana, la teoría de los precios. Lo que tenemos que medir es el precio de las cosas, no el valor de las cosas. ¿Qué es el valor de las cosas? Una joya de la abuela para vos, si es tu abuela, va a tener un valor, y para él que no es la abuela va a tener otro valor, no es objetivo. El precio sí. Y el oro no puede medir las cosas. Entonces, dice, pero a ver, si existe el valor intrínseco, un Mercedes-Benz moderno vale X cantidad de oro, ¿no es cierto? Porque es de primera línea. Ahora, ¿cuánto vale un Mercedes-Benz en las arenas del desierto del Sahara? ¿Y cuánto vale una botella de agua en el desierto del Sahara? ¿No era que el valor era objetivo? ¿O es subjetivo? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio tiene? Es la pregunta. ¿Cuánto vale una botella de agua acá en Cámara de Rivadavia y un Mercedes-Benz? ¿Y cuánto vale en el desierto del Sahara? Es otro precio. Eso es lo que hay. Política de precios. Demanda, oferta y demanda de precios. Entonces la macroeconomía se rige por índices que yo tengo que ir desarrollando y midiendo en todas las actividades económicas que después Gesell sistematiza en lo que llaman agregados económicos. Un invento argentino. No existían los agregados económicos. Y no se medían, no había estadísticas, porque no hacía falta. El oro entraba o salía y ya con eso alcanzaba. No había oro, bueno, se achica la economía. Hay mucho oro, se expande. Entonces, el Estado perdía las políticas de desarrollo o de manejo y control de la economía, te lo manejaban internacionalmente. Y esto no era posible en un país que crecía fuerte, además como Argentina, tenía que recuperar sus herramientas de desarrollo, de medición de valor, de planificación. Y el tipo de cambio y la tasa de interés son los dos precios más importantes de la economía. Acuérdense siempre esto según nuestra doctrina desarrollista y gesseliana. A Keynes no se lo suele estudiar del todo bien en nuestro país, o muchos hablan y no lo leen, pero acuérdense siempre que los dos precios más importantes de la economía son el tipo de cambio, que tiene que ser alto o bien alto para exportación, y la tasa de interés, que tiene que ser bien baja para que el dinero sea barato. Y esto es una ley de la economía de Gesell, keynesiana hasta el día de la fecha. Si el tipo de cambio es alto, la tasa de interés es baja. Si el tipo de cambio es bajo y tenemos dólar barato, la tasa de interés es alta, el dinero es caro y eso provoca recesión, dinero caro, la economía no se expande, se estanca. Pues el dinero caro además genera que no se puedan pagar las deudas o que se tenga que achicar la economía.
y los problemas que vemos hoy en día y que vemos viendo hace 50 años en la economía argentina, con una economía financiera que no permite despegar al país. Argentina es el único país del mundo, el único, que no creció en este medio siglo. Es el único país que tiene el mismo PIB per cápita en 1974, 1975 al 2026. 0,12 es el número en que subió el PIB per cápita. Es el único país del mundo. Gran cantidad de países, Brasil, aplicando el modelo geseliano keynesiano argentino de Raúl Prebisch, creció 5 veces su PBI. Nosotros seguimos estancados, 0 crecimiento. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. Hay temas geopolíticos que no voy a desarrollar acá, por la cual Argentina queda fuera del sistema y a Brasil lo levantan. Estados Unidos impulsa su desarrollo como el de sus aliados, ¿no? Para contener el comunismo, Alemania, Japón, Taiwán. Y le dan programas económicos de desarrollo y a Argentina le dan un programa económico de no desarrollo, un programa financiero, hasta el día de la fecha. Pero ya nos vamos a exceder. Por eso nosotros decimos que en este libro de Keynes y Gesell están las cartas que Keynes se dirigía con Silvio Gesell. Cuando tiene que el mundo resolver el problema de la Gran Depresión del 30, que ustedes saben, la crisis de la bolsa de Nueva York en 1929, el presidente Hoover pierde las elecciones porque era un tipo que redujo el gasto público y empeoró la situación. Gana Roosevelt, Roosevelt lo llama a Keynes y le pregunta, le pide asesoramiento y dice a Keynes, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y tenés que emitir dinero, mucho dinero para levantar la economía que se caía. ¿Y cómo hago? Abandonó el patrón oro. Y bueno, hizo una devaluación muy importante Roosevelt, pero no alcanzó, abandonó el patrón oro, o sea, cambiaron el tipo de cambio con el patrón oro y el dólar pasó de 20, 23 a 35 y no alcanzó, terminaron en la Segunda Guerra Mundial todo el mundo, terminó con 40 millones de muertos por la recesión general que se produjo en ese momento cuando todos los países empezaron a poner aranceles altos, empezaron a achicar las economías y terminaron en una guerra mundial. Lo importante de esto es que Keynes escribía, Keynes hizo la teoría general del interés, el empleo y el dinero, y ustedes ven los dos libros y es un paralelismo total. Dicen lo mismo, con una sola diferencia. Keynes defiende la tasa de interés y Gesell no. Gesell dice que es recesiva y que ese dinero con tasa de interés no es natural y tenemos que volver al dinero natural que favorezca la vida, el crecimiento de la comunidad, ¿no es cierto? Y la promoción, digamos, del desarrollo, que la tasa de interés, eso impide que el desarrollo sea parejo. Bueno, sigamos con la próxima. Entonces se carteaban y cuando uno ve los dos libros se da cuenta la similitud. Entonces esa diferencia entre Gesell y Keynes radicaba en un concepto que Keynes llamaba la preferencia por la liquidez. Es decir, que la gente prefería ahorrar en líquido y no en cosas, o sea, juntar dinero porque tiene tasa de interés. Se promovía la acumulación de dinero con la tasa de interés, por lo tanto era necesario ahorrar. Pero si yo ahorro y saco dinero del mercado, lo que estoy haciendo es secando el mercado, lo estoy paralizando porque saco dinero para el comercio y el desarrollo, se lo doy a los bancos, me dan tasa de interés y paralizo la economía. Y Keynes decía, no, tenés que inyectar dinero para mover la economía. Y Gesell decía, dinero sin interés para que esto funcione, pues si no el interés también te va a generar deudas y recesión en el corto y largo plazo, en el mediano y largo plazo. Esa es la diferencia entre ellos, el concepto de preferencia por la liquidez. Gesell no estaba a favor de eso porque dice que el dinero no tiene valor intrínseco y no tiene que tener tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés le da al dinero preeminencia sobre las cosas. Muchas gracias. Gracias. Le da preeminencia al dinero sobre las cosas. Es decir, yo prefiero tener dinero que cosas. Pero si el dinero se equipara a la mercadería, que la mercadería se deteriora, las mesas, las sillas, el cuerpo humano, las manzanas, la fruta, la verdura, el que tiene almacén tiene imperiosa necesidad de vender sus manzanas porque se le pudren. El que tiene el dinero no. Aguanta hasta que el tipo baja el precio, no aguanta más y compra barato. Entonces no hay equivalencia entre el dinero y la mercadería. ¿Cómo se resuelve? Empeorando el valor del dinero para que se deteriore igual que las cosas y las manzanas. Entonces es neutral. Tenga manzanas o dinero es lo mismo. Y el dinero mejora su circulación y se genera abundancia. Se genera más transacciones económicas por unidad de tiempo, más comercio, más producción, más demanda y por lo tanto una prosperidad
generalizada, sin necesidad de recesiones constantes que se califica como antinaturales. Y dice, tenemos que volver a la economía natural. Para volver a la economía natural necesitamos un dinero sin interés. Esta es la realidad. Para eso necesita desarrollar los instrumentos de la macroeconomía, los agregados económicos y la definición del PBI. Voy a ser breve, así sigo con esta presentación, pero como ustedes son economistas, están estudiando, vamos un poco más. Producto Bruto Interno lo define Gesell por primera vez, diciendo que es consumo, más gasto público, más inversiones, más exportaciones, menos importaciones. Una fórmula argentina. Se escribió acá. Porque Argentina tenía comercio exterior deficitario con Inglaterra y con Europa. Tenemos que estimular el consumo, el gasto público, a la inversión privada y, por supuesto, exportar más de lo que importamos, con lo cual hay un enriquecimiento de la economía nacional y si además para exportar tengo tipo de cambio alto, me voy a llenar de agregados monetarios y voy a monetizar la economía y la inversión y el consumo y es un círculo virtuoso de la economía. Lo contrario es el círculo vicioso que la economía argentina vivió hace 50 años. La otra fórmula que pone en sus libros, que escribió varios, Silvio Gesell, en Buenos Aires, es lo que se llama teoría cuantitativa de la moneda. Él dice que el secreto para el dinero natural es la velocidad de circulación del dinero. Si yo en una semana con un billete de 10.000 pesos hago una transacción con vos y me vendés algo y yo te doy 10.000 pesos, tuve un PBI de 10.000 pesos hoy acá en Comodoro, en la universidad. Si en esa semana vos le comprás a ella y ella viceversa en su fila y se van comprando y vendiendo en una semana, en vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vos me lo devolvés a mí 9, en vez de un PBI de 10.000 por semana, ¿qué tenemos? Un PBI de 90.000 pesos por semana solamente en esta aula. O sea, en Comodoro yo aumento la velocidad de circulación del dinero, aumento el PBI porque produzco más producción, más comercio, más crecimiento y más recaudación fiscal. Terminamos con el déficit fiscal y la deuda pública. Eso, la teoría económica clásica ortodoxa dice que la velocidad de circulación es despreciable, salvo en eventos inflacionarios, por lo tanto es una constante que no debe ser tenida en cuenta. Lo dice también la Reserva Federal. Y la fórmula que acá no tengo un marcador, que como ustedes saben, que es la fórmula de medición, la otra medición del PBI, es P por Q, que es decir, P es precio por Q, que es cantidad de bienes, o sea, la cantidad de bienes y servicios que produce una economía en un año, ¿no es cierto? Le pongo un precio, entonces, la cantidad de bienes y servicios por ese, multiplicado por el precio de su valor, por el precio, tengo el PBI anual. Y ese es equivalente, igual, a M por B, donde esa es la economía física, la economía real. Y la economía monetaria dice M por B, es la masa de dinero, es la cantidad de dinero por la velocidad de circulación, que es lo que expliqué. Cuando el Banco Central emite 10.000 pesos, y yo transacciono con ella, tengo una transacción por 10.000. Yo no necesito emitir 90.000 pesos del Banco Central. Yo con 10.000 me arreglo. Eso es inflación. Yo lo que necesito es que los 10.000 circulen 9 veces y tengo el mismo resultado, los 90.000 pesos de PBI sin inflación. Nadie te lo dice. Vivimos una fantasía. Porque a los tipos que emiten les conviene endeudarte, que tomes préstamo y seguir emitiendo, porque toda emisión es contra una deuda. Es una diferencia copernicana. Eso hoy no se aplica, pero las crisis que vemos en el mundo pueden generar que se vuelva a aplicar. Nosotros lo vamos a hacer de forma complementaria con una propuesta de dinero sin inflación que está dando vuelta en todo el mundo, también en Brasil y en Europa. Y eso es integrador y estimulador de la actividad económica. Raúl después nos va a hablar un rato. Dicho esto, esas son las principales formulaciones macroeconómicas. Después les hablo acá de Manuel Belgrano, que nosotros lo consideramos, aunque no fue el primero, pero sí desde que existe la Argentina con la Revolución de Mayo, el primer economista argentino. ¿Alguien estudió alguna vez escritos económicos de Manuel Belgrano? Nadie, en ninguna parte del país. Tiene cantidad de escritos económicos, libros, y además superó la fisiocracia europea porque como era del Río de la Plata, veía el centro del mundo desde afuera. ¿Y qué decía? Una de sus frases famosas. Dice, quiero leer textual, ¿sí? Los países civilizados, como pretendía ser la Argentina, él es el primer economista, el creador de la Escuela Económica del Río de la Plata. Nosotros consideramos, y acá está la prueba en este libro, que existe una escuela de pensamiento económico del Río de la Plata, superior a la europea y madre del pensamiento europeo.
Y inclusive ya en la época de la colonia, porque acá estaba el Cerro del Potosí, Perú, el Oro, La Plata, había mucho más desarrollo económico y más población en las capitales nuestras, por ejemplo en Villa Imperial del Potosí en Bolivia, que en Madrid, París o Londres. La cultura estaba acá y en España. Y Manuel Belgrano decía, estoy hablando de 1548, ¿no es cierto? Donde se escribe el Tratado de la Moneda, primer tratado de economía clásico, que todos dicen que fue Adam Smith, pero Adam Smith sacó casi todo, también no digo que copió, pero básicamente los mismos principios. La mano invisible es un invento argentino. Se escribió acá en el Río de la Plata. Después y un tratado de economía. Después hablamos de la oferta y la demanda que encuentran su equilibrio natural. Todo escrito por Juan de Matienzo en 1548 en el Tratado de la Moneda en Chuquisaca. En la Universidad de Chuquisaca, luminaria. Y después lo toma Adam Smith y lo toman como inglés. Todo el mundo dice Adam Smith creó la economía. No, no es cierto. También lo acreditamos en este libro. Hay muchos paradigmas que cambiar. Argentina y América tienen que recuperar su poder y su capacidad de creador de cultura y no de sometimiento como tenemos ahora, porque no fue así en el pasado, ni tiene por qué serlo en el futuro. Manuel Belgrano, sí economista moderno de la Revolución de Mayo, dice, los países civilizados no exportan materia prima sin antes transformarla localmente. ¿Qué hace Argentina? Exporta materia prima, no transforma nada. Entregamos la cordillera, el litio, ¿para qué vamos a hacer batería? Llevémonos todo. Pero hace 200 años que está Manuel Belgrano diciendo, no exportemos materia prima, agreguemos valor en origen. Y todavía no tenemos economistas que trabajen en esa materia. Y los que lo dicen, no trabajaron, fracasaron completamente, incluyendo, en mi modesta opinión, los últimos 50 años de los gobiernos que nos han gobernado. Por un motivo o por el otro. Seguimos sin agregar valor en origen y exportando materias primas. Así que nadie puede decir yo no fui, ¿no? Bien. De lo contrario, dice Manuel Belgrano, estarían creando ocupación en el país comprador y desocupación en el país proveedor. No compremos cuero, exportemos zapatos. ¿Hace falta que tenga que explicar esto yo acá en una clase de economía? ¿A sumar 2 más 2? ¿Y todavía que esto esté en discusión? ¿Por qué no nos dicen que Manuel Belgrano, que es el fundador de La Patria con San Martín, decía esto? ¿Dónde estamos parados? ¿Quién nos está manejando? ¿Qué es lo que está pasando con todo el sistema político y el sistema académico? Está manejado por un paradigma financiero, que lo manejan los bancos y que nos meten la cultura y lo que tenemos que estudiar. Está bien, vos para salir a laburar necesitas manejar finanzas, pero por lo menos sepamos un poco de teoría económica. Esa es un poco la propuesta. Así que bien, acá tenemos que la economía moderna, que es nuestra tesis central, tiene raíces en el sistema cultural económico americano, hispano-jesuita. Los jesuitas crearon colegios, universidades, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Colegio Jesuita, el Colegio Real de San Carlos, la Universidad Nacional de Córdoba. Esta Universidad Nacional, el paradigma de la Patagonia, la Universidad Nacional de Patagonia era de los salesianos, también había jesuitas en los lagos, y las universidades de Alto Perú. Y en general toda la España, digamos, promovió colegios, universidades y formación, y los desarrollos que se hacían en América impactaban en España, en la escolástica española, que era el país más importante, porque la verdad es que el que hizo la primera globalización fue España, que tenía colonias en Asia, en Filipinas, en América, en Europa, en África. Inglaterra no existía, criaban ovejas, ¿viste? No es que era la gran potencia Inglaterra. Es decir, es otro paradigma. De hecho, ellos toman de nosotros, y la escolástica española, que fue la gran luminaria de aquellos años, fue realmente la que creó las disciplinas modernas, no solo la economía, sino el derecho internacional, filosofía ética y bastantes más cosas. Pero había una escolástica indiana, nos dice el profesor Oreste Popescu, rumano-argentino, académico, donde habla de todos los desarrollos en América, que después impactaron en España y de España en el resto del mundo. Así que es importante revertir, en vez de ser sometidos nosotros y los esclavos, éramos los creadores de cultura. Fue así. Argentina posee una corriente de pensamiento económico de 4 siglos, y Argentina tiene 400 años, no 200. No es que acá no había nadie, y de repente vino la Revolución de Mayo y nada, no. Es decir, somos una civilización de 400 años. Así que bueno, acá les cuento un poco, la macroeconomía nace en el Río de la Plata. Silvio Gesell no es no nace por nacimiento espontáneo, ¿viste? Él es continuador de una tradición y de un ambiente fecundamente intelectual y cultural, del cual abrevó que era la Argentina y grandes economistas. Vicente Fidel López
crea la Escuela Nacional, la Escuela Económica del Río de la Plata, industrialista y proteccionista en 1874 en la Universidad de Buenos Aires. Sus discípulos eran Miguel J. Cárcano, Ramón J. Cárcano, Carlos Pellegrini, creador del Banco Nación, y es el capitán de la industria, pero el país nunca se industrializó. Ustedes hablan con la Unión Industrial y están con el tipo de cambio bajo, con el negocio financiero, pero no de industrializar el país, porque ese no es el negocio. Pero sí lo fue en algún momento. Sigamos con la próxima. Voy a ir un poco más rápido. Esta es la reforma donde Argentina abandona el patrón oro. En ese momento estábamos 1-1 con el patrón oro, o sea, un peso oro valía 100 pesos moneda nacional y pasamos a 247 pesos moneda nacional por la moneda de oro, una devaluación del 127%. En noviembre de 1899, en 10 años Argentina para 1910, para las glorias del centenario, había duplicado su PBI, más que duplicado las exportaciones, era el fenómeno mundial. Fuimos en ese momento el cuarto, quinto en el ranking de PBI per cápita y venían a estudiar economistas ingleses, norteamericanos y alemanes, que tenemos documentado en el libro, la experiencia argentina, el desarrollo, cómo hizo Argentina para abandonar el patrono y desarrollar su economía. Está todo en este libro, Keynes y Gesell. Y fue el gran empresario argentino Ernesto Torkins. Como generalmente no se estudia mucho a la generación del 80, o nada, o poco, o está muy ideologizada, no era que eran librecambistas. Librecambista era Mitre, pero los demás eran desarrollistas. Roca, Torkins, Pellegrini desarrollaban la industria, invertían, creaban ciudades, colonias, lo mismo pretendían desarrollar la Patagonia. Nada de eso se pudo hacer, o poco, porque había intereses europeos que querían que Argentina fuera pastoril. Bueno, hasta el día de hoy seguimos con esa tensión. Pero Argentina tenía una potencia importante y tuvo resultados muy importantes que tenemos que reconocer y proyectar a futuro. Hablamos de la influencia de Ernesto Torkins, creó 100 empresas, pueblos y ciudades, creó después el banco, un tipo riquísimo, hizo la paz con Chile, fue el que negoció la paz con Chile, ahora no tenemos tiempo para eso, pero era el asesor principal de Roca y era un economista nacional, tenía industrias, inversiones nacionales, no fugaba plata, la traía y generaba empresas en Argentina y empleo, gran y muy exitoso. Hizo el Plaza Hotel y después hizo Ferrum, hizo los ferrocarriles de capitales argentinos que iban a Mendoza por el petróleo de Mendoza. Era un ferrocarril de Torkins, no era que eran todos ingleses los ferrocarriles, había italianos, ingleses, franceses y ferrocarriles argentinos. Bueno, sigamos. Acá tenemos la conexión que les mencioné. Keynes reconoce que Silvio Gesell es el economista más nombrado en la teoría general. Lejos. Tiene un par de menciones de Alfred Marshall, a Pigou y se terminó. Rompe con la escuela clásica, rompe con la escuela inglesa. Dice, nos vamos por Gesell. Pues ese es el libro de economía más importante del siglo XX. ¿Qué pasa con los economistas argentinos? ¿Nadie lo leyó? No, nadie lo leyó. Signo de interrogación sobre quién nos están manejando. ¿Qué estamos aprendiendo? Y escribió un capítulo entero de Silvio Gesell y habla de la crisis del economista argentino alemán y de la crisis Baring de Buenos Aires. Menciona Buenos Aires, no se estudia en la Argentina. En el resto del mundo sí. Es inquietante. Y también es un interrogante a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a ir? Irving Fisher es el autor intelectual del New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Entonces yo les pregunto acá en nuestra clase de economía, si alguien sabe quién es Irving Fisher y qué es el New Deal de Estados Unidos. Si alguien me puede explicar una palabra del New Deal de Estados Unidos, sí. Bueno, el autor intelectual del New Deal, que acaba de explicar muy bien, es el economista Irving Fisher de Yale, un número 1, Irving Fisher, keynesiano, el primer keynesiano norteamericano, keynesiano inglés. ¿Qué dijo Irving Fisher? Está en todos los libros, en los libros que él publica. Yo soy un humilde discípulo del empresario Silvio Gesell. El empresario argentino Silvio Gesell. ¿Alguien escuchó alguna vez eso?
Bueno, tenemos mucho por recuperarnos entonces. Otra vergüenza, sí. No, dicen que fue Irving Fisher, pero Irving Fisher dice, no, che, yo soy discípulo de Hessel, yo sigo a Hessel, lo que explicamos acá es Hessel. Escribió un libro famoso llamado La teoría cuantitativa del dinero, de la moneda, Irving Fisher, entre varios otros. Y también habló sobre el dinero sellado, pero ya sería extendernos mucho. Yo voy a presentar solamente el libro y todos estos fundamentos sin profundizar porque no vamos a tener tiempo, pero es correcto lo que él dice. El tema es que tenemos un agujero grande y lo bueno es que tenemos un agujero para cenar. En este sentido hay mucho trabajo por hacer y creo que es una gran oportunidad para las universidades que vayan tomando este tema. Bueno, entonces ahí vemos que hemos documentado que Keynes los cita Hessel, que se escribían, tenemos las cartas. Esto nunca fue a nivel mundial, las encontré porque me conecté con la familia Hessel y porque todo esto lo aprendí en Alemania, en el 2003 en Argentina no había nada de todo esto. Los alemanes saben más de nosotros que nosotros. Ellos nos preguntan a nosotros le preguntamos a ellos y nadie sabe bien a quién le tiene que preguntar. Logramos reunir la documentación de acá y de allá en este libro. Entonces se reconfigura la historia. Es un nuevo paradigma en la Argentina. Bien, es el triángulo intelectual entre ellos dos con Hessel que dan la economía moderna, ¿no es cierto? Por supuesto, las ciudades norteamericanas desarrollan esto mucho más. Tienen plata, tienen otros niveles, pero se empezó acá, con los mismos fundamentos. Y después, por supuesto, Estados Unidos fue recobrando importancia, hay muchas más cosas para decir, pero estas son las bases. Una más. Por ahí voy a tratar que no sea demasiado largo, pero tenemos cosas para mostrarles en esta línea. Básicamente dice que lo que expliqué recién, que el interés tiene predominancia sobre la mercadería y las cosas, entonces hay que igualarlo al interés al dinero con las manzanas para que no estimular el ahorro y provocar recesiones y que los productores, que son los que trabajan, y los trabajadores no se empobrezcan a costa del financiero, que lo único que hace es sacar una plata, poner la plata en las LEVAC, en las LELIC, y si los bancos no trabajan, los bancos agarran la plata nuestra y las ponen en LELIC del Estado, que es deuda que tenemos que pagar con los impuestos, y no hacen nada más que cobrar. Es un sistema para vivir de la renta financiera, toda la economía, nuestra y del exterior. Lo que pasa es que acá no hay multiplicador bancario, no hay crédito, no hay nada. Fuera eso existe, pero también viven de la renta, sin laburar. Dicen que el dinero trabaja. ¿Alguien vio algún dinero trabajando? O caminando, como hay que darle de comer al dinero, le damos, ¿no? Yo nunca vi, pero te dicen que trabaja. Los que trabajamos somos nosotros. Y viven de nosotros. Y los impuestos, el IVA, que pagamos en todo, es todo caro los impuestos argentinos, el 30% de la recaudación impositiva argentina, de lo que pagamos acá, sobre todo el IVA que está sobre los consumidores, va a pagar la deuda externa. De cada cosa que ustedes pagan. Pero la jerga te muestra otra cosa. Bien, ya lo expliqué lo de la oxidación, dice que para que el dinero pierda el privilegio, tiene que tener una desvalorización, pero que no es inflación, porque como expliqué, hay que emitir un billete de 10.000, no 90.000, y ese billete es el que hay que hacer circular. Por eso no hay inflación. Y yo, ¿cómo lo hago circular? Y poniéndole una multa al que me retenga, porque como es un bien social, y yo si retengo el dinero, estoy haciendo una conducta antisocial, reteniendo el dinero, lo tengo que entregar para favorecer la circulación, por eso se llama circulante, porque el dinero es a la sociedad y al cuerpo social como la sangre al cuerpo humano. Transmite el oxígeno, la información, la vida. Si yo retiro el circulante, la sociedad se me muere, y el cuerpo social entra en crisis y las familias tienen violencia y disfuncionalidad porque no hay empleo. Sentido común. Perdimos el sentido común y un poco sí. Así que lo podemos recuperar. Sigamos, por favor. Concepto de dinero sellado es lo que acabo de explicar. Ponerle una multa al que retiene, es decir, por ejemplo, una desvalorización del 6% anual, pero no es desvalorización, es una multa por el no uso del dinero. Y esto lo dijo Irving Fisher, Keynes, y se probó en Europa. Está explicada allí la historia de cómo Europa lo adoptó. Y ahora en el mundo están volviendo al dinero sin interés. Pues se les cae el sistema. Después podemos hablar de la tasa de interés negativa, pues ya sería profundizar demasiado, pero se utilizó para salir de la subprime y de la pandemia la tasa de interés negativa, es decir, abajo de cero. En Suiza vos ponías $1.000.000 y al año te devolvían 990.000 o $950.000 en Dinamarca y en Suecia para guardarte el dinero.
que además van a quebrar los bancos, muchos no van a devolver el dinero, pero eso es otra historia, porque el dinero no está ahí. El objetivo, como dije, es equiparar. Ya expliqué la diferencia entre M, que es emisión, y velocidad de circulación del dinero, así que ya pasamos. Vamos a la propuesta, por favor. Por eso es libre moneda. Libre moneda que es libre de interés. Sacar la esclavitud de la humanidad, que nos supone el dinero financiero, y liberarla. Y liberamos nuestras fuerzas culturales, espirituales, mentales, emocionales y sociales. Por eso es dinero libre, para gente libre. Eso es lo natural. Estamos destinados a crecer, no a someternos. La trampa de liquidez, ya vimos que el interés compuesto y la suma de interés genera una bola financiera que se llama burbuja financiera, y entonces tenemos tanto dinero que después, por más que vos emitas dinero, la economía no crece, se estanca. Y vos, cuanto más dinero emitís, que pasó en Japón con la burbuja inmobiliaria, se estanca igual, y el dinero empieza a generar una caída porque la economía no se mueve, no hay transacciones. Por más que le inyecte dinero, ya está la cantidad de dinero, son tan caros los bienes, que ya valen 10 veces más los edificios, que por más que inyecte dinero, la economía no se mueve porque no puede comprar y vender. Ya tiene tanta plata inyectada que se paraliza la economía. Entonces, preferencia por... Y lo que sucede cuando hay trampa de liquidez es que después te caes en caída. El dinero pierde valor repentinamente. Esas son las pinchaduras de las burbujas. Esto es porque se generó tanto dinero de interés que la burbuja explota. Esto lo hemos visto con las .com en el 2001, con el subprime. Lo vamos a seguir viendo. Y esto se llama también, desde la época de los tulipanes de los holandeses, la especulación. Después se pinchan los burbujas y se cae recesión, pobreza o guerras, que es lo que se genera con este sistema. Hablamos que la solución es la tasa de interés negativa, se tiene que oxidar. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que tener coraje para meter esto en el sistema, pero como por ahí no lo vamos a poder hacer, sí podemos poner monedas paralelas, sociales, comunitarias, productivas, monedas de la producción, sistemas de transacción, que ya lo hacen las empresas corporativas. Raúl, si te animás, después nos vas a hablar unos minutos. Keynes vio el problema, pero se quedó sin herramientas para resolver la trampa de liquidez. Hessel, en cambio, pincha las burbujas de una forma, con una forma programada. Programada quiere decir, yo puedo planificar y eventualmente anticipar de una forma planificada la oxidación del dinero. Entonces yo sé lo que va a pasar el mes que viene el otro. Es racional, previsible. Y no terminó en este problema de la pinchadura y la recesión y el desastre generalizado. La próxima, por favor. La reforma de la tierra, también este es un tema controvertido, pero es verdad. Reemplazar impuestos por rentas. La diferencia es que el régimen de impuestos, que viene también del derecho romano, es el sometimiento del trabajador y de todos nosotros al pago de impuestos a las ganancias, IVA, al consumo, gravar a la inversión, gravar al negocio, gravar a la empresa, al trabajador y al consumidor. Yo elimino todos los impuestos, duplico o triplico el poder adquisitivo. Como dije, si sacamos el IVA y que paga la deuda externa, reemplazo por rentas a la tierra, que hoy modernamente se habla de impuesto a la tierra libre de mejoras, un tema técnico, pero básicamente gravar solamente la tierra, no las mejoras. Si yo tengo un campo, no grabar ni las aguadas, ni los molinos, ni los galpones, sino solamente el valor de mercado de la tierra, el 1,5%, con eso cubro el gasto público. Y además no voy a tener déficit fiscal, no tengo deuda fiscal, el gasto público baja. Por eso hablamos de libre tierra, libre de impuestos, para que todo el mundo tenga acceso a la tierra, la vivienda sea más barata y todos tengamos un acceso al techo que nos corresponde como familia y seres humanos de una forma práctica y rápida sin carga financiera. Esto se puede hacer de esta manera. Y es real y está probado. Y los países desarrollados como Inglaterra en sus colonias tienen el impuesto a la tierra libre de mejoras. Tienen acceso a la tierra a todo el mundo. La escasez la generan en los otros países. Sigamos. Hablamos otro invento argentino. El Fondo Monetario Internacional es un invento argentino. Después se lo dio vuelta y ahora resulta que es un mecanismo de control de los Estados Unidos y de los países desarrollados sobre los subdesarrollados para generar escasez y favorecer a los aliados y perjudicar a los que son supuestamente no aliados o enemigos o no aliados. Rápidamente, el Fondo Monetario tiene una moneda propia, que es el derecho especial de giro, los DEG, que es una moneda sin interés que le da a sus socios. Ahora, esta moneda, para compensar las balanzas de pagos y las balanzas comerciales entre los países, fue un diseño argentino
que Ernesto Torkins lo llamó franco universal y se basó en un diseño de Gesell que lo llamaba IVA, International Valuta Association o Unión Universal de Cambios, que lo tenía por objeto era compensar los saldos de las balanzas comerciales y de las balanzas de pagos mediante un sistema contable, un bono que el que era acreedor tenía que pagarle con ese bono al deudor y el deudor entonces tenía que exportarle al acreedor para balancear y hubiera un equilibrio y no una concentración. Esto fue dejado de lado, pero Keynes lo tomó y llamó el proyecto Bancor. El proyecto Bancor, que es famoso en el mundo económico y financiero, como proyecto de Keynes, ¿sí?, que es el que todos conocen, en realidad es copia del proyecto de Gesell, que se llamaba IVA, un proyecto argentino. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, le gana la polémica a Keynes, que iba por Inglaterra, y obviamente impuso el dólar basado en el oro, porque ellos controlan el oro y el dólar, y tenemos un sistema monetarista donde se favorece a los países amigos en perjuicio de los enemigos o no amigos, pero originalmente fue desarrollado en la Argentina como país periférico, era un país, el cuarto exportador en el mundo. Ya les conté, teníamos PIB per cápita, era un actor importante a nivel internacional y para favorecer nuestro comercio y nuestra inversión se desarrolló el Franco Universal de Torkins y fue reemplazado por Estados Unidos por los DEC y el Fondo Monetario después de la Segunda Guerra Mundial. Sigamos. Este es el libro que conocemos con César, El futuro del dinero. Acá en el 2001 en Europa me invitaron a participar, yo escribí la adenda sobre las crisis argentinas monetarias, clubes de trueque, patagones, toda la patología de los bancos que no podían devolver depósitos, que quebraron, qué pasó en la Argentina, cómo desarrollar nuevos sistemas, toman nuestra experiencia y ellos ahora tienen en todos los países de Europa fundaciones, instituciones, sistemas monetarios paralelos, complementarios, alternativos, basados en petróleo, en gas, y las cripto. Es decir, todo un sistema, un ecosistema monetario que genera mucha riqueza y estabilidad y le da empleo a quienes no lo tienen, mediante sistemas alternativos de funcionamiento o complementarios, porque no desplazan al dinero convencional, sino que lo complementan. Eso está en este libro, está en castellano, lo trajimos a la Argentina, y sana el organismo social. El objeto es sanar el organismo social o el organismo crediticio nacional, sin interés. La validación empírica de esto hoy está en los países y sirve para combatir las crisis deflacionarias. No importa, no te pongas nerviosa, no pasa nada, se escucha igual, así que... bueno, sigamos, a ver si vamos terminando para no hacerla tan larga. Todo esto se basa, los modelos de Brasil, Europa y países desarrollados de este tipo monetario se basan en Silvio Gesell. Bernard Lietaer, el autor del libro anterior, es un presidente del Banco Central de Bélgica, ¿sí? Y lo importante es que es un economista gesseliano, que además de ser presidente de un banco central, fue el arquitecto del euro y fue uno de los fundadores de los que negoció el Banco Central Europeo entre el Banco de Francia y el Banco Central de Alemania. Y promovía las monedas complementarias porque decía, miren, el sistema financiero que tenemos monetario va a generar concentración financiera e inestabilidad y necesitamos monedas complementarias. Lo decía Lietaer, no lo digo yo ni lo decimos acá. Y habla de Silvio Gesell. Es una revalidación internacional de nosotros. Como si la necesitáramos, sí, la necesitamos, porque si no, por nosotros mismos no vamos a salir. Ahí lo tenemos al Papa. Francisco habla de una economía natural. Francisco habla del imperialismo internacional del dinero, que el dinero financiero nos está matando, que los viejos están solos, los jóvenes, todo el mundo, que tenemos que integrar la comunidad y para eso tenemos que reformar el dinero. Lo dice en su primera carta apostólica, se llama Evangelii Gaudium, y habla del dinero en la mitad de su carta apostólica. Y después sus sucesivas encíclicas, Fratelli Tutti y demás, habla de el campo social, para la salud mental y social y espiritual de un cuerpo, digamos, político, de un cuerpo social. Cuando hablamos de iglesia y de la iglesia mística, del cuerpo de Cristo, es decir, cuando hay un tema de la iglesia como pueblo de Dios, en realidad se está hablando de una conciencia colectiva, como que hay una interdependencia necesaria, que no somos seres individuales aislados, y para reconectarnos necesitamos de un dinero sano, si no el dinero nos desconecta y nos disocia, nos enferma. ¿Es lo que está pasando o no? Ustedes que vienen en Comodoro están en los diarios, ¿viste? Lo están viviendo. Se va YPF, ¿qué van a hacer el año que viene? Hay temor. Pues no es negocio financiero producir petróleo, ahora es privado, YPF no le interesa ni la Patagonia ni Comodoro, sino facturar. Negocio financiero. Nos vamos a vaca muerta y bueno, que se arreglen. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, sigamos.
Creo que falta poco. El nuevo paradigma, tenemos que superar el capitalismo financiero, actualizando la teoría monetaria conforme indicamos, recuperemos nuestra soberanía, nuestra historia cultural. Cuando hablo de Río de la Plata, para no ser muy nacionalista, Chile tiene una cultura muy desarrollada también. Hoy hablamos de Claudio Naranjo, Enneagrama, Maturana, Uruguay, Perú y Bolivia, toda la cultura andina. Eso es nuestro, por eso el Río de la Plata, ¿no es cierto? Pues es una región que tenemos comunes intereses, idioma y cultura, que es nuestra heredad hispánica. No el uso como los brasileños, que Portugal era un imperio más vinculado con Inglaterra. Nosotros tenemos una estructura mucho más autónoma. No hay nobleza. En Brasil hay aristocracia. Están los nobles y demás, acá no. Entonces, esta es la cultura que tenemos que recuperar, mucho más horizontal y participativa. Lo mismo esto implica una macroeconomía más sana. Bueno, muchas gracias. Con esto creo que terminamos. A ver si tenés alguna más. ¿No? Bueno, con esto terminamos. Yo les agradezco por no haber sido largo, así que bueno, le damos lugar a las preguntas. O si no, quizás lo mejor va a ser que hable Raúl. Ahora nos explicás si querés un poquito y si te animás, un poco del proyecto nuestro. Y después me hacen algunas preguntas, ¿qué les parece? ¿Sí? O alguna pregunta, bueno. Dejamos las preguntas para después, así que bueno, te cedo el escenario y yo sé que vos podés. Hola. Tengo que tenerlo, ¿sí? Ahí estoy. Muy bien. Bueno, me dieron 15 minutos. El tema que les voy a contar habitualmente lleva entre 1 y 2 horas, así que vamos a ir rápido, ¿de acuerdo? Lo cual no los inhibe para que levanten la mano y hagan las preguntas que quieran, ¿de acuerdo? En cualquier momento, ¿sí? Si no nos da el tiempo ahora, lo que hacemos es tomar esas preguntas con el compromiso de darles una respuesta, ¿de acuerdo? Así que arranco con esto. Lo que acaba de hacer don Carlos Luz es una explicación histórica, económica, fundamentada en hechos reales, ¿de acuerdo? Con mucha historia sobre todo, y trató de llevarnos desde aquel momento de la historia hasta el presente actual. Yo vengo por otra calle, digamos, lo mío es presentar instrumentos que pueden hacer que cambien la situación actual. Yo estoy ahora en el presente, ¿de acuerdo? Y estamos aquí en Comodoro Rivadavia justamente porque se ha detectado hace meses que viene trabajando un equipo de personas con diferentes entidades, ¿sí? Desde la parte empresarial, desde la parte universitaria, ¿sí? En todos los estratos, social, económico, político, cultural, etcétera. Y estamos justamente acá, siempre vamos a lugares donde existen las posibilidades de producir un cambio, ¿está bien? Entonces el cambio que vamos a proponer, que estamos ahora en estos días presentando en diferentes entidades, es lo que van a ver acá. Por favor, recuerden que esto es un instrumento, lo que vamos a ver, ¿sí? Importantísimo transmitirles que este instrumento está desde hace décadas funcionando en Europa, desde hace un poco menos, pero unos 20, 30 años, no mucho más, con mucho desarrollo en Brasil, en Estados Unidos también. Entonces, lo que vamos a ver es un modelo, ¿sí? De posible aplicación en Comodoro Rivadavia. ¿Sí? Requiere obviamente el compromiso de entidades que son partícipes de la cultura actual y de la situación actual en Comodoro Rivadavia, ¿sí? Para que este modelo se pueda implementar, no es necesaria la colaboración de ninguna otra entidad que no esté hoy aquí en Comodoro Rivadavia. Este es un tema importante porque ustedes, dando los primeros pasos en una carrera universitaria, si esto se implementa, definitivamente van a ser beneficiarios de los beneficios que ahora les voy a contar. ¿Está bien? Bueno, Carlos, César, nadie me interrumpe, así que yo sigo, ¿sí? Ustedes saben que yo me embalo y sigo, ¿sí? Andá por favor contándome el tema del horario, porque no quiero que posterguen tampoco, ¿sí? Voy muy rápido y reitero que me interrumpen en cuanto no entiendan algo o quieran profundizarlo, ¿bien? Vamos por acá. Bono comercial. ¿De qué se trata? Dos palabras que nos llevan a un pensamiento. Un bono no es dinero, ¿está bien?
Cuando digo comercial es porque tiene como objetivo instalarse en una situación comercial, individual o en una situación colectiva, pero siempre comercialmente. ¿Está bien? Entonces, siguiendo ese camino, voy a leer acá definitivamente para no olvidarme de ninguna de las características. Primero, ¿de qué se trata el bono comercial que venimos a proponer? Reitero, un modelo que está funcionando hace muchos años en muchos lugares, ¿sí? No venimos con innovación ni es una fórmula cuántica esto, ¿sí? Venimos simplemente a contar que en Comodoro Rivadavia se puede implementar este bono comercial, ¿sí? Lo primero que es un instrumento para hacer un intercambio comercial. Yo soy productor de algo, vendo algo y hay alguien que lo compra, ¿sí? Vamos a los conceptos básicos para entendernos desde acá hasta que lleguemos al final. Después, lo importante es que por municipio, por Cámara de Comercio y con respaldo de las universidades, que son básicamente las tres entidades que participarían, ¿sí? Con dos que son las principales, ¿sí? La Cámara de Comercio, obviamente porque está agrupando a los comercios, ¿sí? De diferentes envergaduras, y por supuesto el ámbito universitario porque es el que nos da el respaldo hacia el público. ¿Está bien? Entonces, el tercer actor importante, pero no obligatorio de participación, es la entidad municipal, es el municipio de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Nosotros en estos días estamos haciendo una recorrida, y acá voy a la primera pregunta. Ahora les cuento lo de la recorrida. Contame. Las veces que quieras, sí. Yo tengo... me voy. A ver, me queda... Dale. No, al contrario. Perfectamente. Entendimos todos el planteo, los comentarios, ¿sí? Mirá, ¿por qué están afuera? Porque nosotros quisimos que estén afuera. O sea, yo no ando con muchas vueltas para decirte las cosas, pero tengo una explicación. No, escuchame, tengo una explicación y hay argumentos en el modelo económico que venimos a presentar. Bueno, muy bien. Reitero, hay argumentos para poder entender por qué varias cámaras aún no han participado. Se quedaron afuera en esta presentación, en esta primera ronda de presentación, ¿de acuerdo? Nos ubicamos en el tiempo rápidamente. Nosotros venimos con el Instituto Gesell hace muchos años, ¿está bien? Carlos viene iniciando todo esto, él está mucho más viejo que yo, así que hace muchos años también, pero claramente venimos ya en un montón de lugares presentando este modelo, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos casos de fracaso para mostrarles y por qué estamos entusiasmados con Comodoro Rivadavia. Básicamente, Jorge, porque esa problemática que vos planteás, YPF estaba y nos movilizaba, ¿sí? Como sociedad en Comodoro Rivadavia, YPF no está. ¿Qué nos empuja? ¿De acuerdo?
Y cualquier cambio que quieran producir, definitivamente no es desde un sábado a un domingo, ¿de acuerdo? Lleva tiempo, lleva movilizar claramente a distintos estratos de la sociedad. Paso a responder de la segunda parte, digamos. Esto es un modelo de intercambio comercial. Por eso la Cámara de Comercio es la que está participando ahora. ¿Por qué? Porque el primer paso del modelo es agrupar a los comercios. Es un modelo que tiene que lograr dos objetivos. Primero, ser autónomo en sí mismo y en su propio crecimiento, y a su vez que tiene que trabajar el propio modelo como un virus. Tiene que contagiar a otros sectores, ¿de acuerdo? Ese contagio logra mantenerse en el tiempo. Esta es nuestra experiencia acá. Tenés y tienen todos que hacer un acto de fe, lo que les voy a contar ahora, pero claramente el modelo evoluciona cuando arranca desde una unidad chica. ¿Está bien? Entonces, la Cámara de Comercio tiene comerciantes de diferente envergadura, pero claramente, ahora que les voy a mostrar el modelo, cómo funciona en la práctica, van a entender por qué ese es el origen actual. Eso es lo que venimos a presentar. Desde una Cámara de Comercio con comerciantes, con usuarios individuales que se van a beneficiar, ¿de acuerdo? Espero haber sido claro en que ninguna cámara va a quedar afuera del modelo, ¿está bien? Simplemente son etapas evolutivas del modelo, ¿de acuerdo? Y definitivamente alguien en esta cámara en particular que está mencionando que transporta cosas, hoy la mayoría de las cosas se transportan, definitivamente tiene que estar incluida, ¿está bien? Bueno, seguí interrumpiendo, Jorge, las veces que quieras, ¿sí? No hay ningún problema y se lo reitero a todos, ¿sí? Para que no queden dudas, porque el modelo es tan simple de presentarlo que ustedes podrán decir, no le creo, porque no puede ser que con esa simplicidad se produzcan los resultados que estamos dispuestos a demostrarles en los últimos 20 años. ¿Está bien? Sin embargo, el modelo es muy simple en cuanto a su funcionamiento. De hecho, hoy bromeaba a la mañana en otra presentación, le decía a Carlos, voy a empezar a decir cosas más complejas, cosas que levanten la mano y pregunten algo, porque cuando cuento el modelo en 2 láminas, me dicen, ¿cómo va a funcionar eso? Y la verdad que funciona, que hay un montón de casos. ¿Sí? Adelante. De acuerdo, te respondo muy rápidamente. Nosotros no venimos ni a presentar una posición política, estamos completamente aislados porque este modelo funciona en un extremo de la izquierda y en un extremo de la derecha. Se aísla de la situación política, ¿está bien? Y me permito, con todo respeto, corregir algo que dijiste. La Cámara de Comercio no está llevando adelante este proyecto. Es el Instituto GESEL el que viene a presentarlo, ¿de acuerdo? Y la Cámara de Comercio de Comodoro ha sido invitada, así como las universidades, y aquí tengo a uno de los actores a futuro cuando se implemente este proyecto, don César, ¿sí? Que claramente que me escucha decir esto se empieza a preocupar porque no sabe los planes de trabajo que le están por venir, digamos, ¿sí? Pero no es la Cámara la impulsora, la Cámara es una necesidad para que esto evolucione más rápidamente. ¿Por qué? Simplemente porque tiene una característica, junta comercios, chicos, grandes, medianos, ¿sí? Empresas que hacen productos, servicios, en definitiva lo que ustedes utilizan todos los días, digamos, ¿saben? Y la Cámara lo que hace es eso. ¿Saben? Entonces la Cámara es un actor activo y necesario para que este modelo funcione, sí, sobre todo en una primera etapa, porque después el modelo es autónomo, ¿de acuerdo? La universidad es necesaria, sí, y acá hago más hincapié, por eso estamos hoy acá hablando con ustedes, básicamente porque la universidad sí es un actor principal a través del tiempo. Es uno de los sostenes de este modelo, ¿sí? Sobre todo el Observatorio Económico, que va a ser el proveedor de datos al modelo, ¿sí? Ahora entro en un minuto en eso. Pero no sé si respondí lo que tenías como expectativa, ¿sí? Acá no tiene nada que ver con el presidente de la Cámara, que obviamente nos ha escuchado, que es partícipe, que está muy proactivo y al cual agradecemos el tiempo y el esfuerzo, pero no es el precursor, ¿de acuerdo? Tampoco es el precursor el gobierno municipal, que nosotros lo consideramos un actor importante, pero no un actor necesario para que este modelo funcione. Son dos cosas que están bien separadas, ¿de acuerdo? Si el municipio adopta este modelo también, siendo parte,
va a ser un beneficio para todos ustedes. ¿Por qué? Y acá me adelanto un poco al modelo, porque con este bono comercial ustedes van a poder pagar, ustedes y todo Comodoro Rivadavia, van a poder pagar un porcentaje de los impuestos, ¿de acuerdo? Que cobra el municipio. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo? ¿No? Ahora les cuento cómo. Simplemente les tiré el título ahora tratando de identificar por la consulta que nos hizo él, que hay 3 actores habitualmente en este tipo de proyectos, ¿sí? El gobierno local, en cada una de las localidades, el gobierno municipal, pero fundamentalmente la cámara que agrupa los comercios en un primer paso y después la invitación a todas las cámaras, porque todas forman parte de Comodoro, ¿está bien? Y por último, el respaldo que nos da la universidad, y en este caso esta universidad y esta facultad, sobre todo porque tiene a César con un equipo de trabajo que ha estado recolectando datos que nos han parecido muy interesantes y que le van a servir al modelo, ¿está bien? Conclusión, ¿quiénes somos nosotros? Quienes venimos desde el Instituto Gesell a presentarles el modelo, ¿de acuerdo? Y a responder todas las consultas que tengan. Después, dentro del instituto pueden encontrar documentación asociada a todo lo que yo les voy a terminar de contar ahora, ¿está bien? Y si les surgieran dudas, está el lugar de contacto para que obtengan respuestas. Bueno, vuelvo para acá. Breve resumen hasta acá y les pregunto si hay alguna consulta para hacer. Bono comercial, ¿de acuerdo? 2 palabritas que le dije al principio de todo, es para un desarrollo comercial, para movilizar lo que hoy está estancado y que claramente se va a estancar más en el tiempo si no se hace algo, ¿está bien? Entonces, bono comercial por un lado es de una adhesión voluntaria, esto no tiene ningún tipo de obligación para que todos ustedes salgan de acá y empiecen a usarlo, es voluntario, ¿de acuerdo? Tiene un efecto de contagio natural, el propio modelo, el modelo matemático que lo respalda y las experiencias prácticas que podemos contarles, tiene un efecto multiplicador en sí mismo, ¿está bien? Lo empezamos a usar acá en esta fila del aula e inmediatamente cuando ellos empiezan a transmitir el beneficio que están obteniendo, pasa esta y pasa esta y pasa esto, ¿sí? Miren cómo será que el modelo implementado en Brasil hoy se ha convertido en bancos en no sé cuántas ciudades. Siempre me olvido el número de Brasil. 150 ciudades. Arrancó por una iniciativa en una ciudad. Arrancó por un Comodoro Rivadavia en Brasil. Actualmente 150 ciudades. O sea que no vengan a discutirnos el efecto del virus, que a mí me encanta la palabrita virus, ¿sí? Entonces, esta es una característica importante, ¿sí? Hay que implementarlo. Nosotros venimos con 2 improntas. Una es para mostrarles el modelo económico y la justificación de por qué venimos acá, y el segundo es colaborar durante una etapa de este proyecto. Nosotros presentamos, durante los 3 primeros meses del proyecto se genera un plan de prefactibilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando hoy en Comodoro, porque ya hemos evaluado, y gracias a la colaboración de muchas personas en los últimos meses, que Comodoro hoy puede utilizar este sistema. Hay ciudades que también están en crisis, pero por algunas características distintas, no tengo tiempo ahora de contarlas, pero por algunas características, antes de intentar implementar el proyecto, ya determinamos que no va a triunfar. ¿Está bien? Tenemos justificación para eso. En el caso de Comodoro, no es un tema de convencimiento propio o de que querramos hacerlo. Están dadas las condiciones para que esto se implemente y obviamente sea exitoso, ¿sí? Bueno, yo sigo, me acelero ahora por el tiempo de ustedes, ¿sí? ¿Cuánto me quedan, Jorge? 2 minutos, 3. 2 minutos y medio. Bueno, entonces, sí, lo que pasa es que no quiero que se me enojen conmigo porque tenían pensado irse y ahora me están escuchando a mí, pobre gente esta, pero bueno, allá vamos. Bueno, aprobarlos a todos en el parcial y listo, sigo contando, ¿está bien? Imagínate, de lo que yo digo, con que una persona haya entendido, me voy contento, ¿está bien? Vamos por acá. Entonces, el que es, ya lo sabemos, es un bono para intercambiarlo comercialmente, es un bono de descuento. Yo te entrego un bono a vos y vos con ese bono vas a comprarte un par de zapatos a la zapatería, ¿está bien? Entonces, el par de zapatos que está evaluado en 100 pesos, vos vas a pagar 80 pesos de tu bolsillo y le vas a dar un bono por 20 pesos. Ahora ustedes me dirán, ¿qué hace el que vendía el zapato?
que lo quería vender a 100 y lo acaba de entregar a 80. ¿Está bien? ¿Qué hace? Reutiliza el bono. Con ese bono que vos me entregaste, siendo yo el dueño del comercio de zapatos, me voy a la tintorería que tiene ella, ¿de acuerdo? Le entrego mis trajes. ¿Cómo andás en tintorería? Más o menos, no tenés idea. Bueno, te los entrego a vos entonces el bono, que tenés más pinta de tintorera. A ver, lo que digo es, te entrego el bono y también el lavado de mi traje que vale 100 pesos me lo cobras 80. Y tu bono se lo pasas a ella, y ella se lo pasa a él, y él a ella, y así continuamos, ¿de acuerdo? Como habrán entendido, el inicio, el primer paso de esto es un beneficio de 20 pesos a ella que compró los zapatos y valían 100. ¿Estamos bien hasta ahí? Estoy dando un ejemplo muy simple, se puede hacer mucho más complejo después. De hecho, el propio modelo evoluciona hacia aplicaciones más complejas. Pero voy a lo más simple para que entendamos cómo funciona. Entonces vos me dirás, bueno, pero ¿por qué me dan el bono a mí? ¿Y por qué tiene un 20% de descuento y no tiene un 50% o no tiene un 5%? Básicamente porque el modelo tiene una exigencia que es la evaluación crediticia de tu persona, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de esta matriz económica que nos da un perfil de usuario, podemos asignar desde el momento cero un tipo de descuento a cada uno de ustedes, a las empresas que producen productos y servicios, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo acá a algo que siempre me hace el mismo chiste, parece mágico, porque en realidad no había nada y vos de golpe recibiste un bono con 20% de descuento. Y no tenías nada antes de que te lo entreguen, ¿de acuerdo? Y la circulación de ese bono lo que nos permite es empezar a convertir a la sociedad en términos de economía. ¿Por qué? Porque en la utilización del bono está en la oferta y la demanda, ¿está bien? ¿Y eso cómo se resuelve? Básicamente, el que produce, de golpe empieza a tener transacciones que no tenía antes del bono. El que vendía el zapato, no venía nadie a comprárselo por 100. Sin embargo, vos se lo compraste por 80. Entonces, cuando él vendió ese par de zapatos, tiene que haber otro alguien que produce el reemplazo de tu par de zapatos, ¿de acuerdo? Y a su vez, quien lo vendió está ya circulando en otro descuento, que a su vez le pasa lo mismo, el efecto virus. ¿Estamos bien hasta ahí? Van siguiendo la secuencia, ¿sí? Estoy siendo medio bruto y estoy medio acelerado para no sacarle mucho tiempo y los ejemplos son muy simples, ¿sí? Pero quédense con el concepto de que esto se puede complejizar hasta el punto de que en definitiva le asignamos un valor al bono y la municipalidad dice, ok, me debes 100 pesos en impuesto que se te ocurra, ¿está bien? Bueno, dame 70 pesos y dame tu bono de 30, ¿de acuerdo? Y ustedes dirán, ¿y la municipalidad qué hace con el bono? Lo mismo que hacen ustedes, el mismo ejemplo que acabo de mencionarles, ¿sí? En la circulación está el éxito. Entonces, vuelvo a hablar de nosotros como equipo de trabajo y con un concepto muy importante para transmitirles. Nosotros venimos a presentar este modelo y a colaborar en la implementación. Ahora, durante los de 60 a 90 días, siempre surge alguna complejidad, pero con un límite de 90 días, nosotros garantizamos que el modelo está funcionando en la calle, en el mundo real, que vos vas a recibir tu bono, ¿de acuerdo? En 90 días podemos hacerlo. ¿Qué hacemos en esos 90 días nosotros? Terminamos de afinar la data que ya tenemos, ¿está bien? Determinamos dentro de Comodoro cuál va a ser el sector que va a tener qué tipo de descuento y cuáles van a ser las primeras actividades económicas para empezar a fomentar que el bono circule. ¿De acuerdo? El ejemplo que di recién, que se vaya armando la cadena. Bien. ¿Qué hacemos después de los 90 días? Y aquí quizá viene una parte, no solamente del funcionamiento del modelo, sino también de nosotros mismos como equipo de trabajo. En esos 90 días tenemos que lograr varios objetivos, ¿sí? Más allá de la circulación del bono. Porque esto, reitero el concepto, esto no es magia, no es que uno dice, bueno, toma el bono con tanto porcentaje y andá y hace tu vida, digamos. No, esto requiere un mantenimiento inicial, por eso hay actores tan importantes como una cámara comercial, ¿sí? Y como una universidad que nos da el respaldo. Y reitero, con la posibilidad de que el tercer actor, que es el municipio, pueda o no participar, ¿está bien? Entonces, sí, 4 minutos, cortito. Les hago una recomendación, ¿sí? Porque mi intención fue marearlos también. Todo lo que yo conté hasta acá, en estos 4 minutos que me quedan, hay documentos a los cuales van a poder acceder y van a poder repasar estos conceptos, ¿sí?
consultas, dudas, nos envían la información y respondemos. Bien, entonces, pásame a la siguiente, por favor. Y ahí estamos. Simplemente un minuto para contarles que una vez que esto se implementa, nosotros lo que hacemos es la transferencia completa del conocimiento. ¿A quién? A la universidad. ¿Está bien? César a esta altura ya renunció 4 veces cada vez que yo digo esto, ¿está bien? Porque se le viene un trabajo para su equipo importante, porque ellos son los dueños del mantenimiento de esto. Esa circulación, que es el éxito del bono, en definitiva alguien tiene que estar monitoreándolo. ¿De qué manera? Muy simple. Estamos en la era digital, de más está decirlo, entonces hay un software probado también hace muchos años y en evolución permanente que nos permite llevar adelante todas las transacciones. No hay papel acá, ¿está bien? No hay papel. ¿Qué hay? Hay algo muy similar a lo que ustedes ya conocen, una billetera virtual. Tan simple como eso. La capacitación para usar los bonos son 10 pasos, dura 15 minutos. De hecho, con gente joven dura menos de 15 minutos, ¿está bien? Porque se entiende rápidamente, son pocos los tipos de transacciones que pueden hacer. Y acá caemos en la segunda palabra, que es la transparencia. ¿Por qué utilizamos un software que tiene transacciones encriptadas? Básicamente por la transparencia. O sea, hay una entidad que lo está sosteniendo, la universidad, la cámara y quienes se vayan adhiriendo, y claramente ninguno de ellos puede modificar de manera única, por sí solos, ningún tipo de transacción. Las transacciones están encriptadas y ustedes como usuarios tienen disponibilidad plena, 24 horas por día, de la información de su cuenta corriente de los bonos. Saben cuándo compraron con un bono, saben cuándo se lo descontaron, cuándo se acreditaron, ¿de acuerdo? Entonces, conceptos simples. Está basado en tecnología de última generación, no se puede modificar, está encriptado y va a haber alguien que le va a hacer mantenimiento. Y acá donde nosotros empezamos a despedirnos. Una vez que está implementado, obviamente, previo a eso ya la prefactibilidad nos indicó que va a ser exitoso la aplicación del modelo. Una vez que está implementado, nosotros nos quedamos como transmisores del conocimiento durante un par de meses más. Y después ya queda todo en Comodoro. Entonces, importante el concepto. ¿Cómo modificamos la situación que ya estamos viviendo y que sabemos que se va a profundizar? ¿Sí? El petróleo estaba, el petróleo no está. Entonces, definitivamente, lo primero que hay que hacer es movilizar a la parte comercial, la compra y venta, ¿está bien? La producción. Yo voy a poder producir más sabiendo que voy a vender más, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, importante en términos de cuál es el respaldo, porque lo primero que uno piensa, si se pone a analizar situaciones anteriores en la Argentina, modelos similares, pero que no estaban completos, no tenían prefactibilidad, no tenían un equipo profesional de soporte, etcétera, etcétera, han fracasado. Y con gente mayor, ustedes quizás no estén tan embebidos, pero lo primero que nos dicen, bueno, es parecido a los patacones, no sé si alguna vez lo habrán escuchado mencionar. Bueno, estamos en el polo opuesto a eso, ¿de acuerdo? Porque este modelo es autónomo y se convierte justamente en autónomo cuando la circulación fluye y en anillos que empiezan a agrandarse, uno tras uno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene más adherentes. Bien, adelante. ¿Listo? Redondeo acá nomás. Sí. No lo supongo, estoy convencido, ¿eh? Y tengo para demostrarlo. Dale. Sí, me imagino.
Te respondo en dos partes. A lo primero que planteaste, digamos, que el municipio tiene la posibilidad, por este tema de las regalías y por alguna otra iniciativa tiene disponibilidad, la respuesta es sí, digamos, podría aplicarlo. Pero es un tema político en el cual definitivamente no nos metemos. De hecho, recordad por favor que yo mencioné a 3 actores, a la Cámara Empresaria, a la universidad y a un invitado que tiene otro rol, ¿de acuerdo? Que es el municipio, ¿de acuerdo? Entonces, si el Estado quiere participar, el bono te responde, bueno, vas a cobrar más impuestos. ¿Está bien? Primera medida. Ahora, en cuanto a cómo distribuye el municipio los ingresos que tiene, hacemos esto nosotros. Un tema del municipio, es político, ¿está bien? Y esto está muy al lado de la política. Después, ¿cómo resolvemos el tema de los emprendedores? Fíjate que acá son todos jóvenes, digamos, ¿está bien? Casi tienen mi edad, así imagínate lo que es. Entonces, lo que digo es, claramente el mundo de un emprendimiento requiere un apoyo inicial. Son pocos los que tuvieron una idea con los bolsillos vacíos y lograron materializarla. ¿Ven? Siempre hay algún tipo de apoyo inicial que necesitas. ¿El municipio podría aportar a esos emprendedores? Yo creo que si no lo hace, se gana más complejidad la que tiene ahora. Pero nuevamente hacemos esto, mirá, a un costado. Un tema del municipio, digamos, ¿está bien? Ahora, este bono sí colabora en forma directa con los emprendedores. Porque si lo metes en el mismo circuito, inmediatamente que el emprendedor tiene algo materializado, un producto, un servicio, metiéndose de esta manera, empieza a vender, porque ellos van a tener el bono para aplicarlo, ¿está bien? Entonces es un tema conceptual, pero no podemos nosotros incluirnos en toda la problemática de un municipio y la distribución de sus ingresos, ¿de acuerdo? Quiero ser bien claro en esto, ¿sí? Nosotros venimos, presentamos el modelo y estamos dispuestos a trabajar durante los 90 días para lograr una implementación exitosa. Y ahí está, digamos, ¿bien? Después es la propia circulación del propio modelo el que te da la expansión, ¿está bien? Bueno, termino. Me despido agradeciéndole la atención, hubo 4 o 5 que se durmieron, pero no hay problema, yo sigo motivado igual, ¿está bien? No, fue un chiste, digamos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron de la comunidad. Gracias por acompañarnos, gracias Jorge, Mario y toda la gente que ha venido de la comunidad. Con los chicos hacemos, exalumnos que están también participando, con los chicos hacemos unos 5 o 10 minutos para despedirme de ellos un ratito y seguimos con la resolución del parcial. Así que hacemos un pequeño interview y ya estamos de nuevo.